Buenas noches, saludos cordiales, un fuerte abrazo para tantas personas buenas que noche a noche nos siguen y hoy dando inicio a un programa más de conversaciones generativas en una alianza estratégica que vamos a llevar adelante entre ICS, que es International Coaching Strategies, una escuela dedicada a la formación humana con énfasis en la preparación en el área de coaching con certificaciones internacionales en diferentes énfasis y también a través del apoyo y la coordinación de la Universidad Internacional San Isidro Labrador, la UISIL, una universidad muy prestigiosa ubicada en Costa Rica, que cuenta además de su amplia población estudiantil con 9 sedes y diversos programas en el orden internacional a través de convenios con importantes universidades de México y también alianzas con universidades centroamericanas. Es un gusto para mí hoy presentar a una distinguida profesora y licenciada a quien le he venido siguiendo huella en su trayectoria profesional a partir de sus aportes, también de las referencias profesionales, en un tema muy interesante que hoy nos convoca y que también ha generado muchas inquietudes en las personas con quienes hemos compartido la invitación. Quiero presentarles, antes de hablar del tema, a la profesora y licenciada Elizabeth Adriana Fontana. Adriana Fontana, quien es profesora en filosofía, psicología y ciencias de la educación por el Instituto Superior San José. Es licenciada en educación religiosa por la Universidad FASTA. Cuenta con un diplomado superior en prevención de adicciones por el Ministerio de Educación de la provincia de Corrientes y el Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia de Corrientes en Argentina. Es especialista en la enseñanza de la bioética en el nivel medio en el Instituto Privado San Benito, del cual es profesora fundadora. Además es mediadora escolar en dicha institución. Es creadora y directora de la consultora Alfa Omega, orientación vocacional online para todo el habla hispana. Sus áreas de interés son enseñanza de la bioética en el nivel medio, para lo cual destaca la autoría de 2 libros únicos e inéditos en este campo a saber, y que es de gran mérito destacar: La bioética en el aula, publicado en abril del 2018 y declarado de interés educativo por el Ministerio de la provincia de Corrientes en Argentina. Además, Educación bioética transformadora de pensamientos, publicado en septiembre de 2019, orientación vocacional profesional a adolescentes y jóvenes. Es coordinadora del Departamento de Formación Permanente del Instituto Superior San José, realizando revisión y corrección de proyectos de capacitación presentados por docentes de los distintos niveles. Es muy amplia la trayectoria y también el perfil profesional de la profesora Adriana Fontana, quien hoy nos acompaña desde Argentina para compartir este interesante tema. Y es que es una combinación muy valiosa, la bioética y la educación. Profesora Fontana, un gusto. Gracias por atender la invitación en este proyecto de la Universidad Internacional San Isidro Labrador y de ICS, que cubre diferentes países de América Latina, como es nuestra red de contactos. Así que muchas personas interesadas en conocer sus aportes esta noche, profesora. Muy buenas noches, Manuel. Muchísimas gracias por la invitación a participar de este conversatorio y a la vez también agradezco a la doctora Esther Álvarez Bolaños, quien me refirió para poder conversar, compartir esta pasión que siento de la enseñanza de la bioética en el nivel medio. Realmente un gusto poder dar a conocer un trabajo de más de 16 años en el nivel medio, en el secundario para adolescentes, y contarles a todos los que nos están escuchando que la bioética en este caso puede ser enseñada y muy bien aceptada por nuestros adolescentes. Particularmente lo hice en el 6º año, es decir, en el último año de nuestra escuela secundaria. En Argentina, prácticamente inédito el hecho de haber enseñado desde el año 99 y hasta el 2016 esta disciplina como una asignatura única en este curso a nuestros adolescentes. Todo un desafío realmente porque, bueno, no hay una formación estricta
para ser docente o profesor de bioética en el nivel medio, ¿sí? Y además de este cuestionamiento, el tema de poder ir estudiando y poder ir capacitándome como docente para luego poder enseñar a mis alumnos, a mis estudiantes. Obviamente, como es una cuestión que implica también el ámbito médico, tengo el respaldo de un profesional de la medicina, un médico que es especialista en citogenética, que de alguna manera en los inicios de la enseñanza de la bioética, ya por 1999, fue el que me refirió toda la bibliografía y literatura específica para poder estudiar y luego poder hacer la bajada a este nivel para que los aprendices pudiesen comprender de qué estábamos hablando cuando hablábamos de bioética. Claro, profesora, vamos a ver, es muy interesante. Me encantaría ir de lo, digamos, de lo general a lo específico. Y es Bien. que en la primera interpretación de bioética, cuando nos confrontamos con el concepto, la llegamos a conocer hasta en términos de investigación en aspectos biomédicos, trasplante de órganos, incluso habla de las unidades de terapia intensiva, desarrollo tecnológico, desarrollo acelerado de los métodos, vamos a ver, en cuanto a calidad de vida, temas de medicamentos. Entonces, como que ha empezado a sonar bastante fuerte, incluso llevado al contexto médico, si lo pudiéramos dividir entre su raíz y el concepto que conforma la palabra, hablaríamos de principios de ética relacionados con diferentes disciplinas. Entonces, es muy común que a nivel social, cuando hablamos de bioética, hablamos de la parte incluso mucho de la salud, hablamos Sí. de la eutanasia, la posición contraria también que extiende la vida, temas de medicamentos. Entonces, después de ese contexto, ha sido muy interesante su planteamiento llevado al campo educativo. Y eso es de gran valor. ¿Por qué? Ahora sí me encantaría de parte suya el aporte, pues, cómo baja el concepto de bioética, que incluso se relaciona con todas estas otras variables y disciplinas, incluso tecnología y todo lo que le mencionaba, llevado a un contexto, porque su especialidad y la autoría de 2 libros tan importantes son un insumo y una herramienta valiosísima. En estos espacios compartimos con muchos docentes y tenemos mucha gente que está en universidades, en escuelas de enseñanza media, y creo que es un gran aporte. ¿Cómo llegamos, doctora, de lo general a lo específico? Bueno, vamos a partir inicialmente de conocer un poquito lo que es la bioética y cómo luego esa bioética fue aplicada, analizada, inclusive considerada como parte de la currícula del nivel medio. Si nosotros nos centramos en lo que es la disciplina bioética, tenemos que referirnos principalmente a aquel que la acuñó, que fue el doctor Van Rensselaer-Potter, quien habló de este neologismo bioética, uniendo lo que es bios, vida, y toda la parte ética. Por eso es que se la considera también como la ética de la vida. Un nombre muy bonito, porque en realidad hablar de ética de la vida implica darle a la vida esa relevancia magnánima que tiene, por sobre todo, ¿sí? En este caso, Potter, médico oncólogo de niños, digamos, quería tratar de unir lo científico con las ciencias humanas. Él consideraba que lo científico tenía que tener un soporte humanístico e inclusive filosófico. Por eso, de alguna manera, cuando plantea la definición de bioética, habla justamente del estudio, ¿no es cierto?, de todas las acciones humanas desde la mirada de la ciencia en sí, de la parte filosófica y de las ciencias humanistas, con, digamos, con el aporte y con el aval de los valores morales. Sin embargo, esta definición trajo algunas consecuencias cuando se agrega el tema de los valores morales, ¿sí? Entonces, nos remitimos a la bioética como aquella disciplina que se hace cargo o que plantea de alguna manera la utilización del conocimiento científico y el conocimiento que le proporciona las ciencias humanas y la filosofía en el tratamiento
de las distintas enfermedades por las que padece el ser humano. Pero resulta que llegado la década del 80, finales del 80, comienzo del 90, la bioética ya no se ocupa solamente del cuidado del enfermo, de nosotros seres humanos cuando padecemos alguna enfermedad, sino que entra en diálogo y en comunicación con otras disciplinas y o ciencias que son las que van a ir aportando material de estudio e inclusive la bioética también les aporta, como por ejemplo entonces la filosofía, la farmacéutica, la tecnología, la matemática, las ciencias exactas en general, la música, la nutrición, es decir, se comienza a tejer como una especie de red en donde la bioética entra a tener de alguna manera una mirada y un análisis de lo que estas disciplinas o ciencias aportan y a su vez el aporte que se hace desde esta disciplina. Desde este punto de vista, nosotros yo particularmente he tomado una de las definiciones que define mis prácticas docentes, que tiene que ver con aquella que pone de manifiesto que la bioética entabla una relación multidisciplinar y transdisciplinar. Y en este caso, esto fue fundamento para que luego, en el 2017, comenzara la investigación para escribir mi libro, La bioética en el aula, haciendo referencia justamente a que la bioética puede estar relacionada con todas las asignaturas o con todas las áreas en las que el sistema de escuela media en nuestro país, la secundaria, propone para los estudiantes. Por lo tanto, pude elaborar tanto en el primer material, en la bioética en el aula, como en el segundo, la parte de transformación del pensamiento de nuestros estudiantes, esta red en donde bioética se puede poner en el centro de todas las asignaturas y a partir de ahí comenzar una relación de qué es lo que se puede ver desde la biología, desde la física, desde la historia, desde la geografía, ecología, con temas comunes respecto de bioética. Porque como usted señalaba, Manuel, el campo de bioética es muy amplio y cada vez es más amplio. Entonces, la bioética es una disciplina muy dinámica que nos ofrece permanentemente un estado de capacitación porque los temas los cuales aborda o que está relacionada son cada vez más. En el primer libro hay una serie de temas que yo fui abordando y desarrollando con mis alumnos, particularmente en los últimos años de haber dado esta asignatura, porque a partir del 2017 dejé el nivel secundario para dedicarme a escribir los libros y hacer un pequeñísimo aporte de lo que durante tantos años aprendí y enseñé. Y cuando digo aprender, no solamente aprendí capacitándome, sino también aprendí de todos los planteos, cuestionamientos e interrogantes que tenían mis estudiantes, los cuales los fui dilucidando a veces con material específico y en otras ocasiones con el profesional médico que iba a mis clases a explicar por ahí algunos temas propiamente médicos. Por ejemplo, uno de ellos, uno de los más atractivos para mis estudiantes, era el tema de la clonación. Entonces, en este caso, más allá de toda la fundamentación filosófica que uno puede dar respecto de eso, el profesional explicaba estrictamente en qué consistía la clonación. Vale aclarar que yo soy profesora de bioética, no soy bioeticista en este caso, pero sí es cierto que durante todo este tiempo y una vez que me dediqué a escribir con mayor fuerza, diría yo, he visto cómo esta disciplina se relaciona absolutamente con todo. Tuve la posibilidad de ir a hablar de bioética y economía
en una secundaria cuya orientación era justamente orientación económica. Y la verdad que uno aprende muchísimo cuando se dedica, en este caso, estoy dedicada a eso. Y me apasiona y se me van las horas del día y los días leyendo cómo esta disciplina entra en esa relación fantástica con todas las demás disciplinas y con las ciencias. Y notablemente me llamó mucho la atención la entrevista de hoy en relación a que hoy se presentó desde la UNESCO el manual en bioética, para la educación bioética. Me pareció, la verdad, muy emocionante. Estuve escuchando a los distintos referentes bioeticistas, doctores, y la presentación de ese libro tiene algunos temas que están plasmados en mi humilde material, que es un material que puede llegar a utilizar cualquier docente que esté indicado en enseñar esta asignatura. A lo mejor no como lo pude hacer yo, como una asignatura propiamente dicha, pero sí temas de bioética que estén relacionados a su especificidad. Claro. Vamos a ver, profesora Adriana, recapitulando el tema de ética y vida, ese fundamento que crea el concepto, sí, y asociado mucho al tema de la salud, luego se extiende a otras disciplinas, como usted lo plantea, incluso llega a la economía, llega a la política, usted me ha hablado de la música. Exacto. Entonces, lo que nos dice esto es que la historia viene generando estos principios éticos a diversas disciplinas. Por lo tanto, ya sería un estereotipo pensar que está únicamente alineado a la parte médica, como algunas veces concebimos, ¿no? O como se percibe. Ya llevado a otras disciplinas, me dice que está impactando positivamente esa combinación al ser humano para una mejor convivencia, para que los principios éticos se lleven a estos otros campos profesionales. Ya vamos a llegar un poquito a esto. ¿Qué la hizo usted llegar a este tema de convertirse en profesora en el área de bioética? Porque entiendo que ustedes son pioneros en Argentina y por eso han tenido reconocimientos. ¿Cuál era su formación? ¿Cuál era su campo de trabajo a nivel docente antes de llegar al tema de la bioética? Sí, mi formación de base, que es ser profesora en filosofía, psicología y ciencias de la educación, me ha permitido trabajar en un campo bastante amplio, lo cual puedo hacer referencia que he sido titular en algunas horas, como por ejemplo antropología filosófica, filosofía lógica, psicología, historia de la educación, ya sea en nivel terciario o en nivel secundario. Por esta formación es que se me convoca desde la dirección de la institución para ofrecerme este desafío si quería enseñar bioética a los chicos, a los alumnos del quinto año, era en ese momento del quinto año de la escuela secundaria. A lo cual, bueno, obviamente como gran desafío implicó que tuviese que empezar a conectarme con gente que daba esta asignatura en la facultad. Entonces, la bibliografía y la literatura que tuve en primera instancia fue justamente la bioética aplicada, generalmente en el área de la Facultad de Medicina, ¿no? Y era un poco complicado poder manejar esa bibliografía con mis estudiantes. Entonces, a partir de ahí, yo me fui capacitando en parte con especialistas de bioética y con el profesional de la medicina, lo que hizo, o lo que me facilitó, el hecho de poder bajar un poco el contenido en el sentido de poder explicárselo a mis alumnos secundarios de una manera más simple, no más fácil, más simple. Y la sorpresa fue que estoy hablando de la primera promoción de inclusive en nuestra institución, que fue en el 99, la satisfacción y la sorpresa fue que tuvo un muy buen recibimiento, el hecho de haber enseñado temas específicos. En ese momento hablábamos
del proyecto genoma humano, por ejemplo, porque todavía no se había descifrado. Hablábamos de lo que era la manipulación genética, hablábamos de lo que era la eugenesia, y ya comenzábamos a trabajar de manera conjunta con el profesor de ecología sobre la problemática ambiental del planeta, de América Latina, de nuestro país y en particular de nuestra provincia Corrientes en Argentina. Este bachillerato fue único en el país cuando se crea en 1995, fue de manera ecologista, un bachillerato con orientación ecológica. Entonces, por eso se asentaba en 3 disciplinas básicas: antropología, que yo podía darla con mis alumnos, bioética y ecología, ¿sí? Entonces, eso fue lo que nos permitió y me permitió ir capacitándome cada vez más, pero no solo por el hecho de saber de qué se trataba y ayornar el contenido, sino porque yo fui descubriendo que en esta disciplina he encontrado lo que muchas veces busqué, que es como la unión en ciertos puntos, la convergencia de la ciencia con lo humanístico, con lo filosófico y hasta en cierto sentido con lo teológico. Entonces, para mí hablar de bioética es provocarme personalmente una emoción muy grande porque voy encontrando ese sustento que yo estaba buscando. Si lo veía solo desde la ciencia, me faltaba toda la fundamentación humanística y filosófica. Y si lo veía desde lo humanístico, filosófico, teológico, me parecía que me faltaba esta otra parte. Entonces, al ir adentrándome en lo que plantea esta disciplina y ver que luego en la década del 90 ya comienza a relacionarse, hace esa transversalidad o multidisciplinariedad con otras disciplinas y ciencias, pues me fui dando cuenta que eso era lo que quería hacer. La bioética nos proporciona la capacidad de reflexión ante los temas, por eso se llama ética de la vida. Y mi función como docente la entendí siempre como el ayudar a mis alumnos a que ellos pudiesen de alguna manera empezar a hacer un juicio de valor frente a todo lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, el tema en ese momento y al transcurrir el tiempo, primero era el proyecto Genoma Humano, después fue el desciframiento del mapa genético. Respecto de eso, qué visión tenían, qué les interesaba, para qué creían que servían, los alcances del desciframiento del genoma humano. La eugenesia, un tema sumamente importante con el que trabajamos literatura inclusive, muy compleja pero muy compacta respecto a esto, como es Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, bueno, que fue otro visionario porque plantea un mundo semejante al que estamos viviendo con todo lo que está pasando, y mis estudiantes realmente se sentían a gusto. Y algo interesante de tener en cuenta dentro de este contexto que nos está tocando vivir desde el año pasado, que está asociado con el uso de la tecnología, es que como para bioética no había material, no había algún manual específico para nivel medio, nosotros teníamos permiso para, a través de los teléfonos inteligentes, de las computadoras o de los tablets, poder adquirir información. Yo les sugería las páginas donde mis alumnos podían entrar e investigar, y eso nos daba como cierta libertad en el tiempo, ¿no? O sea, nosotros podíamos comenzar la clase en el aula, hablando antes de la pandemia, podíamos comenzar la clase en el aula y terminarla finalmente en las casas. ¿Por qué? Porque ellos tenían la posibilidad de ir consultando los distintos temas a través de estos instrumentos tecnológicos que han sido tan importantes, han sido un soporte muy importante en todo este tiempo que hemos estado viviendo. Claro. Maravilloso. Ética de la vida, y como usted lo plantea, cómo trasciende a otras áreas y que incluso se van involucrando posteriormente. Lo planteaba muy bien, incluso en el tema de la ecología.
Ahora bien, después de tener este concepto ya ampliado desde un fundamento de ética de la vida a la cual pertenecemos todos, bajo un sistema, un macrosistema, la parte ecológica, el planeta, mi salud, la salud de los demás, ¿cómo ahora sí, concretamente, llevarlo al campo del aula? Vamos a ver, los docentes regularmente no tenemos formación en estos aspectos. Normalmente nos forman con algunos principios de ética, ética profesional, que es la que se promueve a nivel del aula. ¿Cómo llega la bioética a nivel de la educación a generar un impacto? Vamos a ver, ¿cómo lo asume el docente? ¿Qué impacto genera en un estudiante el concepto de bioética a nivel de formación de criterio? ¿Cómo se vincula con las diferentes disciplinas o especialidades? Porque si funciona en tantas dimensiones y en el contexto educativo, pues le tendrá que llegar al profesor de idioma, al profesor de matemática, al de historia o al de biología. Entonces, trasladarlo incluso a ciencias sociales y a otras áreas del quehacer educativo debe ser muy interesante porque muchos somos docentes, pero no tenemos claro cómo llevar el concepto de aplicación al aula para ese producto final que queremos, estudiantes mejores formados y con mejores criterios, como usted lo plantea. Sí. Buscamos de alguna manera dentro del nuevo paradigma educativo una formación integral, y dentro de esa formación integral, así como está presente la tecnología, la robótica, la inteligencia artificial, debe estar presente la bioética. ¿Cómo lo podemos hacer? En el segundo libro hay uno de los capítulos que es el más importante, digamos, en el que a través de un cuadro comparativo yo les voy facilitando a los docentes de las distintas áreas o asignaturas qué temas comunes se pueden desarrollar. Entonces, como para dar un ejemplo, si hablamos desde la biología, en biología en nuestro país, supongo que en el de ustedes también, se estudia el cuerpo humano, ¿sí? Entonces, desde la bioética, el punto común, hacer un análisis ético del estudio y del cuidado del cuerpo humano, ¿sí? Por ejemplo, desde el área de inglés, sobre todo para los alumnos de los últimos cursos, porque son los que más saben en este caso de traducción. Buscar algún fragmento o un texto corto de bioética que esté en inglés y que a lo mejor esté en relación a lo que se está desarrollando si se diese, por ejemplo, bioética como asignatura, que hagan la traducción. Entonces, de manera conjunta, ¿cierto? Nosotros podemos estar trabajando el docente de bioética, en el caso de que se diera, y el docente de inglés. ¿De qué manera? Y traduciendo algún párrafo o algún pensamiento de alguno de los autores que se está desarrollando en la asignatura bioética. Si no se diera como una asignatura bioética, por ejemplo, desde educación física o actividad física, lo que significa el cuidado de la salud desde la actividad física para la persona. Entonces, la bioética aportaría en ese caso y se relacionaría con la educación física la importancia que tiene para el equilibrio, para la armonía, no solamente física, sino también emocional. Como dice la Organización Mundial de la Salud, define a la salud como ese estado de equilibrio de todas las dimensiones que conforman la vida. Entonces podemos analizarlo desde ese punto de vista. Desde la ecología que nos propone el estudio del ambiente, el cuidado del ambiente, pues la bioética pone parámetros, y acá hablamos, por ejemplo, a fines de la década del 90, cuando Potter lanza su libro sobre bioética global, que hace referencia justamente a las conductas y comportamientos que deben tener los seres humanos para cuidar el ambiente. Si realmente tomásemos conciencia de eso, hoy a lo mejor no estaríamos tan mal o, digamos, no estaría tan descuidada la naturaleza, el medio ambiente en nuestro planeta como lo está en este momento. Desde matemáticas, si nosotros traemos a colación lo que estamos viviendo desde el año pasado, y ahí puede trabajar, por ejemplo, el área de matemática, de geografía y de historia, que es una pandemia cuando surge
en la historia de la humanidad, en qué lugar, desde geografía, por ejemplo, hacer estadísticas de acuerdo a cuáles fueron las personas que se curaron en la pandemia de la gripe española, cómo está yendo en este caso desde la matemática y las estadísticas lo que estamos viviendo y qué aporta la bioética desde su mirada del cuidado de la vida, pues los valores fundamentales que deben reinar para que todos los seres humanos de todo el planeta reciban la misma asistencia sanitaria. Que hemos estado viendo el año pasado, tuve la oportunidad de escuchar a bioeticistas, expertos latinoamericanos, respecto de que no había igualdad, ¿verdad?, en la aplicación de la salud, de la política de salud para todos los individuos. Entonces ahí vamos haciendo las relaciones. Desde la tecnología, todo lo que la tecnología puede aportar, porque tiene muchísimo, para el estudio, por ejemplo, de lo que estamos viviendo, ¿sí? Y los chicos, en ese caso, los estudiantes, de todo secundario, pero en particular tal vez los más grandes, porque tienen un poco más de conciencia y de responsabilidad, realizan trabajos que son sumamente importantes. Cuando nos tocó, por ejemplo, le comento, nos tocó elaborar un proyecto de aprendizaje en conjunto con el profesor de ecología, bioética y ecología sobre los basureros ecológicos en nuestra escuela en el año 2011. El compromiso de nuestros alumnos fue grandioso, realmente grandioso. Salieron acompañados de sus docentes, salieron a la comunidad donde la escuela estaba inserta a enseñarle a los vecinos, por ejemplo, en qué consistían los distintos colores de los basureros, ¿sí? Es decir, me preguntaron una vez si los adolescentes se interesaban por estos temas. Y la verdad es que en estos años que he dado bioética siempre se interesaron por los temas. Evidentemente que hay algunos que son más atractivos que otros, ¿sí? Pero nuestros estudiantes, cuando ellos se ven realmente creativos a la hora de plantear algún tipo de técnica, por ejemplo, para desarrollar el tema elegido, se comprometen. Hemos tenido la posibilidad entonces de trabajar no solamente con el aprendizaje basado en proyectos, sino también el aprendizaje colaborativo dentro del curso, y hemos trabajado hasta 4 docentes juntos con 2 divisiones con uno de los temas. Por ejemplo, hábitos alimenticios, que también es un tema que ocupa la bioética, sumamente interesante, los buenos hábitos alimenticios y todo lo que nos pueden aportar los especialistas en nutrición. No sé, realmente uno cuando va abriendo el abanico se va dando cuenta de todos los aportes que se pueden hacer a las distintas asignaturas desde la bioética. Es realmente maravilloso. Claro. Profesora, ¿cómo sensibilizar a un docente que no ha incorporado esto? Bueno, antes de esto, al escucharlo a usted, incluso me pasaba el pensamiento con respecto a la ética de la vida. Como decíamos anteriormente, es que va todo. Cuando usted me dice, sométase al nutriólogo para que tenga mejores hábitos y su salud se conserve, de una u otra forma me parece que estamos ya relacionándolo con bioética. Si usted me pregunta antes de esa decisión si yo estaba pensando en bioética cuando voy al nutriólogo, pues no creo que estuviera relacionando así. A partir de esta intervención suya, me queda en lo personal una visión mucho más amplia de esa incorporación de ética para la vida a las diferentes funciones, tareas o actividades en las que nos devolvemos los seres humanos. Y retomando, pues como aplica para todo, decíamos política, economía, la música, el bienestar personal. Sí. Entonces, esto como que hace comprender de una forma más sencilla el concepto, que generalmente está un poco más alineado a otras percepciones o tecnicismos. Esto me encanta porque es ampliar ya, o sea, si yo mañana me procuro el bienestar del planeta, ya no solamente lo voy a ver desde la sustentabilidad,
sino también desde la condición responsable en que esos hábitos de reciclar, de hacer el mundo, el planeta sostenible, pues en alguna forma están relacionados con bioética. Ahora, muy interesante, ¿acompaña usted a los docentes de diferentes disciplinas o cómo abordaría un docente que nunca ha escuchado, o por lo menos que no ha planteado el tema de bioética en su planeación educativa, esto, por como decir, para empezar a llevar bioética al aula? El acompañamiento se da a través de trabajar en las planificaciones, en las distintas áreas, viendo, por ejemplo, el área de ciencias naturales, que se enseña en el primero, en el segundo y en el tercer año, y en función de eso, con los docentes encargados, que puede ser uno o más de uno, proporcionar algún tema que sea de bioética. Como le decía recién, por ejemplo, el tema del cuidado del cuerpo, ¿sí? Lo que significa. Con aquellos que están dentro de lo que es ecología, ¿sí? O sea, el cuidado del ambiente, bueno, justamente eso, ayudarlos o proponerles desde la bioética no solamente lo que es la ecología en sí, sino cuáles son los parámetros que la bioética establece para las conductas y comportamientos humanos que sean en pro y la defensa de la vida, no solo de la vida humana, sino de toda la vida y del cuidado del planeta. Porque uno de los parámetros importantes de la bioética es buscar la calidad de vida. Y la calidad de vida no solamente se refiere a cuando la persona está enferma. Calidad de vida también significa, como decía recién, buenos hábitos. Buenos hábitos para alimentarnos, buenos hábitos de comportamiento, buenos hábitos en adquirir comportamientos éticos, no solamente para mi propio bien, sino para el bien común y también para el respeto hacia los demás seres y el ambiente. Por eso le decía, la bioética es una reflexión, una maravillosa reflexión, que a veces da respuestas, pero más que respuestas, lo que nosotros proponemos o lo que yo proponía a mis alumnos es que ellos reflexionaran y emitieran juicios de valor en función de lo que se estaba viviendo. Si estamos hablando, finalicé de dar esta asignatura en 2016, ya había muchos temas de los que hoy están, salvo la pandemia, y mis estudiantes tenían juicios críticos, juicios de valor sumamente interesantes. Y el desarrollo, obviamente, de lo que es un pensamiento bioético. Cuando hablo de pensamiento bioético en adolescentes, hablo justamente de buscar la calidad de vida, de que aprendan de alguna forma, que se den cuenta que ellos son artífices de su propia calidad de vida y que si nosotros no nos ayudamos entre todos, este lugar donde vivimos, ¿no? El planeta, el hábitat, el medio, puede transformarse en un factor de riesgo porque nos causa enfermedades. O al revés, nosotros también causamos, si se me permite el término, enfermedades al ambiente, como hemos estado viendo el año pasado en pandemia, lo que sucedió con algunos animales que volvieron a su hábitat porque tuvimos que estar recluidos durante mucho tiempo y eso de alguna forma ayudó al ecosistema, porque somos parte de ese ecosistema y nosotros somos un ecosistema. Es decir, que acompañar a los docentes a que cuando hagan algún tipo de planificación o presenten un tema de historia, como le decía recién, en matemática, en física, en química, en música, bueno, música, fantástico, y acá hacemos relación con lo que es la neurociencia y las emociones que están presentes en todo momento, porque la música activa maravillosamente el cerebro. Y he tenido la oportunidad de dar clases y de inclusive tomar una evaluación sugiriéndole a mis alumnos que pusiesen en ese momento una de las melodías que ellos escuchaban permanentemente, era una melodía brasilera, y
me quedó grabado, sinceramente, la expresión de ellos cuando yo les dije, hagamos la evaluación con la melodía. Profe, pero con la melodía. Fantástico. No importa si aprobaron o no aprobaron. Yo vi la expresión de ellos y eso me bastó. ¿Por qué? Porque es importantísimo el juego que se realiza con las emociones cuando uno impacta así en los adolescentes y cuando ellos también impactan en nosotros, porque eso tiene muchísimo que ver. Entonces, acompañar a los colegas cuando están haciendo su planificación o eventualmente en alguno de los temas del programa y decirle, esto te puedo ayudar, te puedo facilitar de mi libro o de los libros de bioética que hay, para que puedas incorporar una mirada, una perspectiva bioética y de paso los estudiantes van aprendiendo, sobre todo los que recién inician, los más chicos, ¿sí? O sea, el primer año, que en nuestro país sería 12 o 13 años, de acuerdo a la provincia, y ahí lo vamos acompañando en ese desarrollo para que cuando lleguen a sexto, esa es mi meta, para que cuando lleguen a sexto puedan desarrollar realmente lo que es un pensamiento bioético. Claro. Profesora, vamos a ver si hablamos del concepto de vida y ética, que es algo que he mencionado varias veces. Me llama mucho la atención llevar esto al contexto educativo, porque nos pone la perspectiva de una educación integral, inclusiva, ecológica. ¿Podríamos pensar que la bioética sería un sinónimo de educar para la vida, cuando educar para la vida tiene sus cimientos en principios éticos para impactar todo nuestro entorno y a nosotros mismos? Sí, por supuesto. Por supuesto, porque lo fundamental, como le decía recién, está en poder ofrecer o poder entender lo que significa llevar la vida con calidad. Entonces, ¿cómo no? Una educación para la vida en esa formación integral en la que intervienen todas las dimensiones de la persona. Y hablamos, por ejemplo, de una ética o de una bioética de la esperanza, una bioética o ética de la resiliencia, de la concientización, que significa actuar con responsabilidad para los demás, para con el lugar donde yo me desarrollo y para conmigo mismo. Entonces, ¿cómo no hablar justamente de la educación para la vida con todo lo que eso significa? Sería realmente maravilloso poder hacer como una especie de planificación desde el nivel inicial, ¿sí? Pasando por el nivel primario, el secundario, como para que esa educación para la vida culmine con realmente un hacer propio del estudiante, que no quede simplemente en decir, sí, educación para la vida, educar para la vida o bioética como algo más, sino que se haga carne, que se haga propio en cada adolescente, porque eso inclusive va a redituar también en el comportamiento que manifieste la persona, el individuo en la sociedad. Tendríamos una sociedad tal vez distinta, una sociedad un poco más humanizada. Ese es otro de los objetivos. Es importante que nuestros estudiantes sepan de tecnología, sepan de robótica, sepan de inteligencia artificial, pero es importante que nuestros estudiantes sean humanos, realmente, ¿no? Claro. Porque en última instancia, todo esto es una maravillosa creación y producción humana. La tecnología, la inteligencia artificial, magnífica. Me encanta ese tema. Estoy estudiando sobre los desafíos de la bioética frente a la inteligencia artificial porque me parece fantástico. Y hay un montón de cuestiones a trabajar con nuestros estudiantes que les encanta todo lo que tenga que ver con robótica, que me parece maravilloso, pero no hay que olvidar que somos seres humanos. Y primero está la persona. Esa es la base de la enseñanza de la bioética que yo hago en el nivel medio, el personalismo, ¿no? Es decir, la persona humana es lo fundamental. Todo gira en torno a la persona humana. Entonces, no descuidar, bajo ningún punto de vista, de que somos personas.
Y tal vez tenemos que humanizarnos un poco más en este caso, porque estamos como en un proceso, hay algunos autores que hablan como en un proceso de deshumanización, porque la máquina o la inteligencia artificial o la robótica va acaparando, ¿no? Lugares e inclusive, bueno, formas de relación. No sé si conoce a Sofía, el androide que fue declarado ciudadano árabe, ¿sí? Que contesta los reportajes y repregunta. Es magnífica verla, la verdad que uno se queda sorprendido. Bueno, frente a todo eso, que lo hemos trabajado con los chicos antes de que yo deje el nivel medio, no, no deshumanizarnos, porque lo más importante es el cuidado de la persona humana. Claro. Profesora, retomando este tema, me hace mucho eco algunas propuestas que en algunos momentos me ha encantado trabajar con docentes, digamos, planteadas desde otra perspectiva. Liderazgo docente, aquel formador de seres humanos, más allá de la materia o el conocimiento técnico, y algunas veces lo planteaba yo en unas charlas o talleres con docentes. Si al final se va a retirar y tal vez no incorporó el conocimiento de la matemática, la sociedad requiere que devolvamos un mejor ser humano que sea capaz de ser solidario con el que está fuera, de recoger un objeto que está lanzado como basura, porque la propuesta pedagógica tiene que incluir humanismo, pero también vida. Entonces, me hace mucho eco con algunos temas que yo personalmente desarrollaba, pero ahorita visto desde esta perspectiva me amplía el panorama. Ahora, usted mencionó algo muy puntual. La pandemia nos puso en evidencia muchas cosas, el tema ecológico, con el tema de los animalitos en las calles, pero antes de la pandemia, incluso en espacios de conversaciones generativas, he estado con expertos hablando de sustentabilidad, incluso lo que significa realmente responsabilidad social, y una experta desde Brasil nos planteaba no solamente lo ecológico, es el ser humano, porque hay gente con hambre. Entonces, sí, claro, tengo que proteger el bosque, pero hay gente realmente con posibilidades de serias hambrunas, y eso es crítico. Ahora, todo esto englobado como una necesidad donde el mundo tiene que avanzar para ser más humanista. El canal que yo conozco hasta el momento es la educación. Y si hoy nuestros hábitos, incluso en los manejos de pandemia, y nos batallamos los seres humanos con el hábito y el cubrebocas y tantas cosas que pasan ahí, incluso la prevención en salud, todo llega a través del canal educativo. Entonces, sí, este planteamiento que usted nos hace hoy de la bioética llevada al contexto del aula no es a la clase de biología, es en una forma integral al desarrollo de un ser humano que se está formando. ¿Significa esto que el mundo tiene que recurrir a la bioética como un principio en la formación docente para empezar a impactar generaciones y generar ese cambio? Sí, yo estoy convencida de eso. Si bien, digamos, está la formación de los docentes en bioética para la facultad, como decíamos al comienzo, estoy absolutamente convencida de que se debe enseñar de alguna forma a que nuestros docentes de nivel inicial, de nivel primario y secundario, aprendan y puedan poner en práctica los conceptos bioéticos, pero para esto que estamos diciendo, para lo que usted hacía referencia particularmente. Esta noción de persona, esta noción del cuidado del ambiente, del cuidado de los seres vivos, es fundamental seguir manteniéndola, y no solamente el hecho de mantener, sino de cada vez hacerla más propia, es decir, el cuidado real, el cuidado de la casa propia, como la expresión del Papa Francisco, el cuidado de todo este planeta, este escenario. Yo le llamo, en mi último capítulo de la bioética en el aula, que tiene que ver con bioética ambiental, hablo de la Tierra como nuestro escenario, ¿no? Es decir, si nosotros o si el artista no tiene escenario, no puede representar su rol, su papel. Entonces tenemos que ser conscientes de que no solamente somos parte de ese escenario, sino que tenemos que cuidarlo, que una vez que dejamos de cumplir cierto rol, eso no significa que yo diga, bueno, listo, se acabó este rol,
ya no me ocupo más de esto, no, por el contrario, aprendiendo que somos parte de este gran y maravilloso ecosistema, siempre tengo que estar alerta para que mi comportamiento no vaya en contra de todo este maravilloso ambiente en el que estamos y en el que nos posibilita desarrollarnos, entrar en relación con los demás y poder realizarnos como persona, realizarnos en lo profesional y realizarnos como un ser vivo más dentro de todos los que estamos aquí en este planeta. Claro. Profesora, su experiencia está, según lo plantea, a través del instituto orientada a la parte media, hablemos de adolescentes. ¿Cuál es su experiencia en llevar estos temas de bioética que abarcan todo? Porque hablamos de eutanasia y discenasia y temas muy controversiales. ¿Cuál es su experiencia a nivel de adolescentes? Incluso el tema de la moral cristiana. ¿Cómo convergen estas herramientas acá o estos procesos? Herramientas más bien en el abordaje, pero se dan situaciones a nivel de adolescente que es diferente en el contexto de un adulto. ¿Cuál es su experiencia al respecto? Bueno, frente a esos temas, eugenesia, la muerte digna, eutanasia, por ahí había algún tipo de disputa en el buen sentido de la palabra, ¿no? Es decir, estudiantes que consideraban que la eugenesia era buena y estudiantes que consideraban que la eutanasia era buena porque a lo mejor habían tenido algún familiar o conocían a alguien que había padecido algún tipo de enfermedad. Nosotros, o por lo menos esa es mi idea de la docencia, nosotros les enseñamos a los chicos o ponemos para que ellos vean cuáles son los fundamentos respecto del tema. Siempre haciendo referencia al cuidado de la vida, ¿verdad? Porque ese es el objetivo y uno de los objetivos fundamentales de la bioética. Bueno, a algunos les interesaba investigar, han presentado trabajos muy, muy importantes, integrales, respecto, por ejemplo, de la eugenesia, haciendo como una historización y por qué estaría a favor y por qué no estaría a favor. Lo mismo de la eutanasia. Y en última instancia, la mayoría de los estudiantes se daba cuenta de lo que se propone a través, por ejemplo, de lo que es la eugenesia, ¿no? Pero había otros que acordaban, que creían que sí, que esto era viable, era posible. Nosotros tenemos la posibilidad de enseñarles a los estudiantes, a los adolescentes, pero ellos también tienen que ir evaluando el criterio con el que van afirmando o no lo que están pensando. Y eso para mí era y es ahora con los estudiantes terciarios, porque yo en el terciario sigo, es fundamental. Es decir, ¿qué juicio crítico fundado tienen respecto de tal o cual tema, ¿no? Tanto es así que en este momento en los profesorados en los que estoy dando clase y en las tecnicaturas de informática, desde la asignatura marco ético, ¿sí? Abordamos la bioética de la tecnología. También algo maravilloso, en el cual existe una relación de ida y vuelta con mis alumnos porque ellos me enseñan sobre la parte de tecnología y luego hacemos la aplicación de lo que es la bioética a la tecnología. Bueno, y realmente se dan cuenta muchos de ellos, los estudiantes terciarios, que no estaban en conocimiento de estos planteos, de estas cuestiones. Por lo tanto, en cualquiera de los niveles que uno trabaje esta disciplina, va a estar haciendo un pequeñísimo aporte. Y ese es un poco el objetivo, ¿no? Entonces, el material que editamos y publicamos es justamente para aquellos docentes que estén interesados en poder, desde su asignatura, enseñar algo que esté relacionado al planteo bioético. Bueno, y he tenido muy buena recepción en ese caso y pedido de acompañamiento de colegas, decir, bueno, yo quiero enseñar un determinado tema en filosofía, por ejemplo,
todo el planteo de la defensa de la vida, cuáles serían los aportes que podemos hacer, cómo me podés orientar para que se pueda realmente, bueno, para mí, maravilloso. Claro. Lo cierto del caso es que el salón de clases es un escenario maravilloso para llevar esta propuesta de ética de la vida Sí. en los procesos de formación, y eso es muy bueno. ¿Hay planes ya en Argentina para que en la formación docente se incorporen materias relacionadas con esta temática? En la formación docente de los profesorados, no. Hay algunos profesorados como, por ejemplo, los que están asociados a algún tipo de relación con las carreras médicas que sí dan bioética, ¿sí? Pero donde yo trabajo, por ejemplo, el profesorado de lengua y literatura, de administración, no hay prevista la enseñanza de una asignatura o de un espacio, así a modo taller o a modo seminario de bioética. Y estoy trabajando en eso. O sea, yo tengo elaborada toda la fundamentación del por qué, el para qué, objetivos y alcances de la enseñanza de bioética en el nivel medio, que es lo que estuve enseñando durante tanto tiempo, y me pidieron si podía trabajar sobre la misma fundamentación, pero para los profesorados o terciarios. Así que en eso estamos trabajando, estamos leyendo, estudiando mucho para Muy bien. poder dejar de manifiesto la importancia que tiene esta disciplina. Me encantó el tema. Créame que me cambió la perspectiva incluso desde la formación docente. Planes a nivel universitario donde se podrían incorporar talleres, procesos de sensibilización para seguir ayudando a ese docente desde su proceso formativo para que cuando llegue al aula recuerde toda la responsabilidad que tiene frente a seres humanos que en potencia puede desarrollar para que sigan sumando en esa cadena tan importante que es la ética de la vida. El tiempo vuela, como siempre, pero antes de irnos, profesora, prácticamente me siento como empezando después de hablar de este paradigma, y pues muy feliz porque también aprendemos y por supuesto trasladamos esto a la población estudiantil de la UISIL como un valor agregado, como parte de ese compromiso que tiene la universidad en generar aportes a partir de personas expertas. Voy a permitirme ir sobre algunas consultas que tengo acá muy puntualmente, a ver si las podemos cubrir. Y bueno, agradecerle a otras personas que están por acá. Dice, si basamos la ética como factores culturales, los mismos son interpretativos mediante características sociales y étnicas. ¿Sucede lo mismo en los principios de la bioética? Lo pregunta Anthony Quesada. Y los principios de la bioética son universales, pero sí es cierto que hay una mirada, inclusive en este momento se habla de toda una perspectiva de bioética latinoamericana, ¿no? Porque lo que hacen los bioeticistas es tomar lo cultural y los problemas propios, por ejemplo, de América Latina y analizarlos desde un punto de vista bioético, en este caso, ¿sí? Que ese fue un tema que lo abordé prácticamente en el último año de la enseñanza de la bioética en el nivel medio, y realmente me pareció sumamente interesante, y mis estudiantes tuvieron una perspectiva distinta en relación a los estudiantes de las promociones anteriores, pero tal vez porque yo no me había dado cuenta en ese sentido de hacer un análisis y una mirada de la perspectiva bioética latinoamericana, ¿sí? Si bien los principios son, como decía, son universales, pero sí se atiene justamente a todo lo que se está viviendo, sobre todo desde el punto de vista de la salud, ¿no? En Latinoamérica. Claro. Juan Diego Venegas, a quien le agradecemos también que esté por acá, dice, muy interesante, definitivamente es algo que nos exige como docentes a una permanente actualización. A pesar de la especialidad, debemos conseguir esa visión multidisciplinaria. Muy bien. Y continuando, dice Rolando Navarro, pensando en la estadística aplicada a un estudio experimental, ¿cómo defino bioéticamente una muestra? ¿Cómo defino bioéticamente una muestra? Depende de la cantidad de
de personas o de elementos o situaciones que se están analizando, supongamos, ¿no? Y qué tipo de hechos se analiza. Nosotros el año pasado, si bien no tuvimos clases presenciales, pero con mis alumnos de profesorado, y desde el punto de vista ético analizábamos, bioético en realidad, analizábamos justamente cómo esta situación impactaba en ellos, que son alumnos de cuarto año, es decir, que estaban por hacer sus prácticas para poder recibirse, en una población de alrededor de 30 alumnos, cómo impactaba esta situación. Bueno, la verdad que en principio fue bastante negativo, pero a medida que fue pasando el tiempo, se fueron dando elementos, inclusive desde los directivos y los profesores de práctica, de cómo llevar a cabo una práctica virtual. Y tuve la oportunidad de conocer, porque mis alumnos me comentaron cómo hicieron las prácticas, algunas virtuales, o sea, daban clases virtuales con los alumnos de primero, segundo y tercer año, y en general de esa muestra, por ejemplo, estoy hablando de una muestra muy pequeñita porque estamos haciendo referencia a 2 cursos, pero de una muestra de 30 alumnos terciarios, 17 alumnos prácticamente estuvieron muy conformes e inclusive se sintieron como muy cercanos a sus alumnos adolescentes a través de la virtualidad, utilizando algunos recursos que los profesores de práctica les habían enseñado. Es decir, que en este sentido, de acuerdo a lo que se esté estudiando, bueno, esto no era un estudio, era una experiencia, porque evidentemente esto va a quedar redactado de cómo fue una práctica virtual en un alumno de cuarto año que la tendría que haber hecho presencial. Entonces, desde ese punto de vista, fue bastante bueno. Claro. Gracias, profesora. 2 aportes más y estamos yéndonos con este cierre. Bien, dice Salomón Chávez, sería muy interesante introducir la bioética en nuestras disciplinas, pero a su vez evaluar si las metodologías van a responder adecuadamente al reto de formar y transformar personas, o si por el contrario únicamente vamos a transmitir información, pero pertinente en el contexto actual y lejana de una comprensión profunda del propio campo del saber. Y eso está relacionado no solamente con la enseñanza del contenido, con la metodología o la estrategia, sino lo que transmita el docente. Yo puedo decir con mucho orgullo que la mayoría de mis alumnos no solamente aprendieron, se apropiaron del conocimiento, sino que muchos de ellos realmente lo llevaron a la práctica. Tengo exalumnos que ya son médicos, otros que son ingenieros y muchos de ellos amigos míos del Face, y cada tanto me dicen, profe, mira, esto que me enseñaste o esto que vimos, yo lo pude poner en práctica, un ingeniero agrónomo, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención. Y entonces uno dice, bueno, realmente no enseñamos solamente el contenido, enseñamos, como en este caso, la pasión por lo que es para mí la bioética y cómo ayudarlos a que ellos lo internalicen y luego lo puedan llevar a la práctica. ¿Sí? Yo creo que eso depende mucho también del docente en este caso. Uno puede tener o puede saber de muchísimas estrategias, inclusive ahora de estas herramientas virtuales, y ser muy, muy importante y muy interesante con juegos y propuestas tecnológicas de distinta índole, pero falta la otra parte. También es cierto que es importante ver si es significativo para el alumno lo que se le está enseñando, porque es una cuestión obvia. Yo a mis alumnos siempre les decía, si no te gusta la materia, cualquiera de las que yo daba, no hay problema, pero bueno, hay que estudiarla. Y a veces he tenido alumnos que al finalizar el año escolar me dijeron, profe, no me gustaba bioética, pero me interesó, por ejemplo, el tema del genoma humano y me puse a leer. Y entonces, bueno, se cumplió el objetivo en ese punto.
Claro. Profesora, estoy seguro que la vocación docente pues tiene implícito un gran compromiso moral, no solamente por enseñar las materias técnicas. Quienes llegamos a un aula, creo que de una u otra forma conocemos la responsabilidad de formar seres humanos, pero qué gran sensibilización nos deja usted hoy con este tema para hacer esa combinación, para continuar promoviendo, sensibilizando incluso, primero nosotros como docentes, y a otros a quienes nos debemos, que son las personas a las que formamos y que sabemos que en una cadena es un aporte al desarrollo humano y social. Realmente apasionante el tema. Le reconozco que mi visión cambió bastante y estoy seguro que el aporte ha sido muy grande para las personas que nos han estado siguiendo y algunas otras que posteriormente comparten reproducen estos conversatorios. No me queda más que agradecerle, decirle que me siento como que apenas estoy empezando con el tema porque tengo múltiples inquietudes adicionales, pero espero que en algún momento podamos volver a compartir y pues agradecerle amablemente a las personas que han estado por ahí siguiéndonos, también estudiantes de la UISIL, a quienes les llevamos esta propuesta de valor como parte de esa formación ampliada que la universidad propone y también de ICS, una empresa en el área de formación en el desarrollo humano. Así que ha sido maravilloso. Gracias porque pudimos coincidir, profesora. También saludos de sus colegas con quienes he estado hablando durante el día, el doctor Gigliotti, quien está viajando de vuelta a América Latina y lo vamos a tener pronto también en conversaciones generativas, y de muchas otras personas que le admiran y le reconocen su calidad humana y profesional. Además, una persona que está marcando huella y está dejando ahí una marca en todo este tema con respecto a esto tan lindo que es ética de la vida. Si lo pudiéramos traducir así y si lo interpretamos ética de la vida, pues ética y vida, ¿qué más podríamos hacer los seres humanos que buscar pues estar en ella, practicarla para que tengamos mejor calidad de vida, que es lo que al final también creo que retomamos? Así que, profesora, gracias a la universidad también, al equipo que nos ha estado apoyando, y nos vamos. Un fuerte abrazo hasta Argentina. La gran diferencia es que usted empezó jueves y terminó viernes. Yo sigo todavía jueves, porque ya pasaron sí, las 12 de la noche en Argentina. No me había dado cuenta de eso, sí. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, a usted, a las autoridades de la universidad, a todos los que nos han acompañado. Bueno, simplemente compartir esta pasión y esta dedicación de más de 16 años que llevo de la enseñanza de la bioética, y como en algún momento le dije, creo que por lo menos yo estoy convencida de que es así, somos eternos aprendices y no alcanza el tiempo para aprender todo lo que hay, pero uno se va metiendo cada vez más y más, y bueno, a sus órdenes para lo que sea. Ya saben que acá tienen una servidora más. Muchísimas gracias por esta posibilidad. Gracias a ustedes y gracias a todos. Buenas noches. Nos vemos el otro jueves Buenas en noches. este espacio más entre la UISIL y esta empresa de formación en desarrollo humano ICS.